Una vida de Hondo G. Johnson John, páginas 1163 al 1167. Una vida de Hondo G. Nadie conoce como yo el valor de las palabras de Dios. Hasta ahora, todas estas palabras fueron tapadas por un velo, pero deben saber que tuve que superar situaciones de vida o muerte con el fin de ofrecerlas. Ellas están imbuidas con el corazón de Dios, habladas en el momento más serio de todos los tiempos. Una vez que empiezo a hablar de las historias ocultas detrás de ellas, los espíritus que fueron movilizados en tiempos antiguos para participar en esos eventos se conectan a nosotros. Entonces se sentirán abrumados por emoción y recibirán una enorme gracia. Al leer esas palabras, una vez más recordamos esas historias, y esto puede despertar a aquellos espíritus que habían trabajado antes e inspirarlos a seguir trabajando con nosotros. Entonces, la cooperación del mundo espiritual trabajando detrás de escena en nuestro tiempo puede dar lugar a muchas obras de decenas y centenares de veces más poderosas que antes. Palabra de Dios y los Padres verdaderos. Ayo. Del Johnson John, página 1163. El tema a tratar el día de hoy es origen, significado y cómo hacer Hondo G. Origen. ¿Qué nos dice Padre verdadero? A partir de ahora deben hacer Hondo G. Palabra dice por nuestros padres verdaderos hace mucho tiempo atrás ya. También nos recomienda que debemos comprar libros y establecer un horario regular para ellos, libros de sus mensajes. Los miembros de la familia, todos en su conjunto, deben reunirse para hacer Hondo G. Padre verdadero nos narra su experiencia personal. Incluso él dice, cuando él está solo en una montaña, cuando es el momento de hacer Hondo G, lo hace por sí mismo. Cuando llega el momento del Hondo G, si están durmiendo, deben despertarse y hacerlo. En el futuro, Dios no va a tratar como a su verdadero pueblo a las personas que sean ignorantes del principio. Vuelvo a leer las palabras de nuestros padres verdaderos. Dice, mis palabras los conectarán conmigo. Cuanto más profundamente las entiendan, tanto mayor será el nivel que alcanzarán ofreciendo sus devociones, y tanto más el corazón de amor de Dios podrá habitar en ustedes. Por eso les pido que hagan Hondo G todos los días. La persona que dice que el Hondo G es mejor que el de los alimentos que él o ella come, o que el Hondo G es mejor que la intimidad con su pareja, crecerán infinitamente. Estas palabras son la colección de los momentos serios e intensos de mi vida que fueron proclamadas ante el cielo y la tierra. La madre y el padre de familia deben hacer el servicio de juramento y ser un ejemplo para sus hijos, a tal punto que ellos también estarán ansiosos de asistir al servicio de juramento. Cuando los hijos ven a sus padres esperando ansiosamente ese momento, con alegría deberían ser capaces de decir, queremos saber lo que están haciendo nuestros padres. Nosotros los padres debemos dejar tal ejemplo para ellos. Los hijos también deberían ver a sus padres haciendo reuniones de Hondo G. Las palabras que se comparten en el Hondo G no están disponibles en ningún otro lugar. Como yo soy el que inauguró el Hondo G, solo existe dentro de la Iglesia de Unificación. Deberían establecer una tradición tal que disfruten de asistir al Hondo G. Estas son palabras textuales de nuestro Padre verdadero. Las palabras existen para fluir. Si detienen su flujo, tendrán que cargar una cruz. Se convertirán en una carga para ustedes y se derrumbarán. Son palabras muy serias de nuestro Padre verdadero. Por lo tanto, deberían permitirles que fluyan a su madre, su padre, sus primos, al vecindario y así sucesivamente. Cuanto más fluyen, más se ampliarán
y por los resultados que ustedes tengan, se convertirán en un gran río. Entonces, estén donde estén, con estas palabras serán lo suficientemente influyentes como para hacer un gran impacto en su área. Padre Verdadero también nos comenta y nos enseña de dónde es que tomó estas palabras, estas frases, que solo son conocidas en la Iglesia de Unificación. El carácter chino Hong se compone de dos caracteres unidos entre sí, que significan palabras y una corriente. El carácter Dog combina los caracteres también de palabras y vender. Entonces, ¿qué significaría Hondo G? Las palabras que fluyen son palabras que no mueren. Entonces, el significado sería las palabras que fluyen. Padre Verdadero dice, son palabras que no mueren. Palabras que fluyen son palabras que no mueren. Si el agua permanece inmóvil, tan solo una semana comenzará a estancarse y se va a malograr. Por lo tanto, el agua debe fluir. Si un padre escucha las palabras, él debe entonces enseñárselas a sus hijos e hijas. Si un abuelo escucha las palabras, él debe entonces enseñárselas a sus nietos. Si un alcalde escucha las palabras, él debe entonces enseñárselas a todos los ciudadanos de su ciudad. Deben fluir como el agua fluye desde un terreno alto a uno más bajo. El Hondo G es el negocio eterno de compartir la palabra de Dios. Incluso, Padre nos dice, significa vender las palabras. Incluso si dan estas palabras a 1 millar de personas, no sufrirán ninguna pérdida. Este es un negocio eterno. El dinero que reúnan con el tiempo se acabará, pero esas palabras nunca se acabarán. Hay una frase que me agrada bastante y que tiene mucho significado, que Padre Verdadero nos da aquí en su mensaje. Nos dice que es como el agua que fluye de arriba hacia abajo. Deben fluir como el agua fluye desde un terreno alto a uno más bajo. Esta analogía, Padre, la deja bien claro. Dice que viene de Dios hacia nosotros. Es como el agua que fluye de lo más alto a lo más bajo, que fluye de Dios hacia nosotros. Las palabras del Hondo G son las palabras que he hablado, pero no son mis propias palabras, son palabras del cielo y la tierra. Al compartir ustedes mis palabras con los demás, ustedes se volverán sus antepasados, transmitan mis palabras a la gente esclavizada del mundo caído y a los espíritus que han caído en el infierno. Entonces esto va a suceder. Si no conocen bien mis palabras, compren una colección de mis discursos y compártanlos con ellos. Cuanto más compartan las palabras, mayor será la riqueza que acumularán. Al transmitir las palabras, ustedes se convertirán en sus antepasados eternos. Su fortuna celestial, posición y rango en el cielo serán determinados por la frecuencia con la que compartieron las palabras y en cuánto se esforzaron para recrear a las personas en ciudadanos del reino celestial. Es por eso que les estoy enseñando esta increíble verdad. Ahora, ¿cómo hacer Hondo G? Padre nos enseña también cómo hacer Hondo G. Nuestro Padre verdadero es el creador del Hondo G. Dice, a partir de ahora, cada vez que hagan Hondo G, háganlo en un ambiente grupal y compartan la lectura del libro en voz alta entre varios lectores. Una persona debe leer una sección y luego designar a otra persona para leer
la siguiente sección diciendo en voz alta su nombre. Padre verdadero nos pide que debemos preparar de antemano el contenido incluso para todo el año. Que se debe ser un programa unificado del Jondo G para ser implementado incluso en todo el mundo. Padre verdadero textualmente nos dice la palabra del Jondo G. Padre verdadero nos dice que debemos empezar diciendo la palabra del Jondo G para ese día es. Y luego ya sea comiendo, estando ocupados o en el trabajo, siempre que tenga una oportunidad deberíamos discutir y conversar sobre la palabra del día. Padre nos dice que de ahora en adelante el Jondo G debería ser la última forma de educación. Deben leer el contenido una y otra vez. Marquen las palabras, numerándolas. A medida que leen, así la próxima vez, ustedes pueden leer las partes importantes que anteriormente les tomó una hora en solo 30 minutos. Esto se puede hacer fácilmente. Así es como se debe educar a la gente para cultivar su espiritualidad a través del Jondo G. Los libros que estoy dejando atrás son sus maestros. Les estoy diciendo que no solo los lean, sino que los estudien. Padre verdadero también nos dice, en poco tiempo voy a tener que ir al mundo espiritual. Por lo tanto, ahora estoy revisando el contenido de las palabras que he hablado con todo mi corazón y devoción a lo largo de los últimos 50 años, para evaluar cómo van a impactar el mundo después de mi fallecimiento. Yo soy el campeón del Jondo G. ¿De quién se originaron estas palabras? Se originaron de Dios. Conociendo esta verdad, no puedo tomar el Jondo G a la ligera. Padre verdadero hace mucho hincapié y le da mucha importancia al Jondo G. Y nos dice que debemos educar a la gente para cultivar su espiritualidad a través del Jondo G. Quiere decir que día a día podemos ir resucitando nuestro cuerpo espiritual con el Jondo G. Una parte muy importante. ¿Por qué? Porque él hace la pregunta, ¿de quién se originaron estas palabras? Se originaron de Dios. Conociendo esta verdad no puedo tomar el Jondo G a la ligera. No puedo decir ya voy a hacer el Jondo G a cumplir con ese día y ya, se acabó, ya cumplí. No puedo tomar el Jondo G a la ligera, dice Padre verdadero. Hagan Jondo G durante su hora de almuerzo o cada vez que tengan tiempo libre. Deben leer primero y luego hacer que el grupo lea en voz alta, al unísono, manteniendo el mismo ritmo. Entrénense con la lectura en el hogar. ¿Cómo puede obtener el máximo beneficio al hacer Jondo G? Después de pasar los libros de Jondo G, empiecen con una persona leyendo en voz alta. Luego el lector debe llamar a alguien más para leer, y así sucesivamente. Capacítenlos y hacerlo de esta manera. Si 10 personas se reúnen para hacer Jondo G, asegúrese de que un tercio de ellos haga preguntas sobre las partes que les interesan. Si no hay suficiente tiempo, permitan que solo unas pocas personas hagan preguntas y debatan cada una de ellas. Este sistema de aprendizaje es más eficaz que una conferencia. Si leen un libro de Jondo G, de esta manera 3 veces, entenderán claramente su contenido. Al hacer Jondo G es mejor que los participantes se turnen para leer una parte del libro, en lugar de una sola persona leyendo para el grupo. Decidan hasta qué punto cada persona en el grupo va a leer y luego designen a la siguiente persona para continuar. Mientras leen el libro, cada lector debería conmoverse por su propia voz. Si los lectores no pueden sentirse conmovidos de sí mismos, entonces ellos necesitan más práctica. Por lo tanto, cualquier persona que sea designada para leer debe practicar la lectura del libro al menos 10 veces antes de leer en público. Yo hago lo mismo, dice Padre verdadero. Cuando tengo una gira con discursos, aunque sea el contenido del texto que escribí, aún así,
hago un esfuerzo para penetrar en las palabras con un corazón de oración. Establezcan la tradición de llamar a cada persona a leer a continuación de su nombre, por su nombre. Pueden tratar puntos o preguntas importantes en el grupo que el grupo quiera plantear. Pueden establecer la norma diciendo, en el Jondo G de hoy, el contenido a ser estudiado es este, y debemos restringirnos absolutamente a tal contenido como nuestro principio irrefutable. Ahora vamos entendiendo cómo queremos hacer el Jondo G. Padre Verdadero también nos dice que Él ha vivido de acuerdo a la voluntad, tratando de construir el reino de los cielos en la tierra y en el cielo, mediante el cumplimiento del camino de lealtad y piedad filial, y por los caminos de obedientes santos e hijos e hijas adoptivos, de hijos divinos. Esto me ha llevado a tener una preciosa relación con Dios. Padre Verdadero nos dice que con el fin de no fallar en estar a la altura de este estándar, cada uno de ustedes debe establecer y mantenerlo dentro de su familia, solo así podrán regresar al jardín del Edén, donde Dios les permitirá estar en el reino de su dominio directo. Solo este estándar se extenderá en miles, incluso decenas de miles de ramas, y permanecerá para siempre. Con el fin de legar la tradición de los padres verdaderos, comencé esta tradición del Jondo G. Hasta este momento ustedes no sabían nada acerca de la situación de los padres verdaderos. A través del Jondo G, día a día nuestro espíritu va creciendo, fortaleciéndose, gracias a las palabras de nuestro Padre verdadero. Gracias a que Él nos ha transmitido a través del Jondo G, a través de sus mensajes, nos está transmitiendo experiencias propias de nuestro Padre verdadero, mensajes de nuestros Padres celestiales, mensajes del mundo espiritual que nos ayudan mucho para poder fortalecer nuestro cuerpo físico, para poder renacer día a día nuestro cuerpo espiritual. Y gracias al Jondo G podemos hacer frente al día a día afuera en las calles, ante cualquier situación que se nos presente. Entonces estaremos preparados para afrontar nuestro día a día, sin derrumbarnos,